vamos a tener la conferencia Juegos Matemáticos, es la primera conferencia del ciclo Matemáticas y Realidad que se organiza en la Universidad Politécnica de Madrid. Vamos a tener un ciclo de 4 conferencias. La primera de hoy la imparte Bartolo Luque, que es profesor del Departamento de Matemática Aplicada a la Ingeniería Aeroespacial de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería Aeronáutica y del Espacio. Bartolo es un gran comunicador, como vais a poder ver todos después, es también un gran profesor y, entre otras cosas, pues le han dado el premio a la excelencia docente el pasado curso y, bueno, pues vais a ver sus capacidades didácticas. A algunos ya lo conoceréis de leerlo en Investigación y Ciencia o de sus libros también, de haberlo escuchado también en radio. Bueno, Bartolo es una persona estupenda y estamos de enhorabuena el que sea quien inaugura este ciclo de conferencias. Decía también que para la Universidad Politécnica de Madrid también estamos de enhorabuena porque justamente es una noticia que tiene exactamente 9 días, pero a partir del curso 2021-2022 vamos a impartir un grado en matemáticas y nada, pues queríamos también compartirlo con todos vosotros. Yo ya no digo más y le cedo la palabra a Bartolo. Lo que decía, las preguntas que queráis hacer, por favor, hacedlas a través del chat. Yo estaré pendiente del chat y se las formularé a Bartolo. Así que nada, muchas gracias a todos por estar aquí y cuando quieras. Pues muchas gracias a ti, Fernando, y si querías que te pagara algo, te lo has ganado, ¿eh? O sea que lo tienes. Pues bienvenidos a todos. Tengo el placer de quitar mi rostro ya de la pantalla y poner las transparencias y dejaros de hacer sufrir. A ver si lo consigo. Voy a compartir la presentación que había preparado. Bueno, pues empecemos. Cuando estamos tomando algo en un bar, todos habéis vivido la situación en la que traes la cuenta y siempre se dice que haga la cuenta el matemático. Lamentablemente eso es no tener conocimiento de lo que es un matemático, porque a medida que vamos recibiendo más y más matemáticas de más alto grado, vamos perdiendo nuestras capacidades más elementales. O sea, normalmente los matemáticos, y yo doy fe por mí mismo, sumamos bastante mal, restamos fatal y multiplicar yo creo que y dividir la mayoría no sabemos. Pero entonces os preguntaréis ¿a qué se dedican los matemáticos? Pues realmente a cosas como patrones y estructuras. Es algo más complicado, pero al mismo tiempo mucho más interesante. La gente yo creo que tiene esta idea de que sume el matemático porque ha recibido una educación muy operacional, ¿no? Se aprenden a hacer una serie de ejercicios, de hecho se llaman ejercicios y no problemas, para entrenar, ¿no? Y aprenden pues mecanismos para resolverlos bastante repetitivos. Finalmente, la mayor parte de la población que recibe educación matemática se queda con esa idea de la matemática, ¿no? Que es una serie de operaciones repetitivas que hay gente que las hace muy rápido. Pero nada más lejos de la realidad. Entonces, os voy a poner un ejemplo de a qué se dedican los matemáticos más allá de sumar la cuenta de los bares. Y en particular me voy a centrar ahora en lo que serían estructuras. Una muy interesante y que ahora está muy de moda en lo que yo trabajo, en sistemas complejos, son los grafos, que es un tópico dentro de la matemática que apenas tiene aparición en la secundaria. Sin embargo, tiene una aplicación bestial. Su nacimiento data del siglo XVIII. Fue Leonhard Euler, mi matemático favorito y el de mucha gente, probablemente el matemático que más matemáticas ha escrito en la historia, y simplemente se enfrentó a un problema de aquella época que veis reflejado aquí en esta imagen, donde en azul está pintado un río y en marrón son unos puentes que lo atraviesan. Este era un río que pasaba por la ciudad de Königsberg y el problema consistía en saber si existía un camino posible que pasara por todos los puentes solamente una vez, recorriéndolos todos. Cuando tú pones este problema a alguien por primera vez, se harta de dibujar, ¿no? La idea y dibujar sin llegar a una conclusión. Desde luego no encuentra ese camino que pasa una sola vez por cada uno de los puentes y solo una. ¿Cómo lo resolvió Leonhard Euler?
pues creó una estructura que hoy conocemos como grafo o red. Una red es esto que veis aquí abajo, en donde ahora cada una de las regiones a las que puedo acceder por un puente, que aquí están nombradas como A, B, C y D, pues aquí se han convertido en puntos que llamamos nodos, ¿no? Bueno, tienen letras diferentes, pero me entendéis, ¿no? Esta área de aquí simplemente viene representada por un punto, y el hecho de que pueda pasar por este puente C que vemos aquí, pues implica que yo puedo conectar esta área A con esta área C a través de lo que conocemos como un enlace. Lo que hizo Euler fue un problema en donde había ríos y parterres de tierra, ¿no? A un problema en donde a una estructura en donde lo único que queda son puntos y enlaces. Lo interesante de esto es que dio con una solución al hacerlo, al plantear el problema de esta manera, con una estructura que llamamos grafo. Lo que él vio es que si en un nodo entraba un número, tenía un número impar de enlaces, como por ejemplo este que vemos aquí que tiene 3, pues entonces eso impedía que el problema tuviera solución, si la red está conectada, ¿vale? Pensar que solamente tiene un enlace, eso significa que yo puedo entrar, pero para salir debería pasar por el mismo puente. Exactamente igual me ocurre con 3 enlaces, significa que entro, salgo, luego vuelvo a entrar, pero ya no puedo salir, a no ser que vuelva a pasar por uno de los mismos puentes. Con lo cual él encontró justamente que no tenía solución el problema, algo que dibujando a mano pues difícilmente puedes demostrar. Bueno, dispones de una estructura nueva, que es una cosa muy elemental, que llamamos red, es un grafo que consta de nodos y enlaces, y si esto lo llevo, ya que en la conferencia se engloba en matemáticas en realidad, a la realidad, ¿de qué me sirve? Pues he estado pensando en un ejemplo que podría interesar a la muchachada y yo creo que que está basado en un artículo de investigación en sociología que ya tiene unos años, viene bastante al pelo. Y yo creo que todos los estudiantes de secundaria que ahora estén aquí presentes viendo la charla estarán interesados en la estructura de la red sexual de su instituto, que fue el trabajo que realizaron Moody y Stovall. Aquí lo que hicieron fue entrevistar a 832 adolescentes de un instituto y le preguntaron que qué relaciones sentimentales, sexuales habían tenido en los últimos 6 meses. Por supuesto, todos los datos eran anónimos, etcétera, ¿no? Entonces, simplemente si tú habías tenido una relación con otra persona, pues entonces aparecía un enlace, como el que veis aquí, ¿no?, entre ese par de personas. Normalmente cuando pensamos en las relaciones, pensamos en parejas de este tipo, ¿no? Pero en realidad lo podemos llevar un poco más allá si pensamos en redes. Bueno, de hecho lo llevamos normalmente un poco más allá porque siempre tenemos curiosidad por saber qué parejas, ¿no?, ha tenido nuestra pareja. Y eso normalmente pues acabamos sabiéndolo. Lo que ya desconocemos es las parejas de nuestra pareja, qué parejas han tenido y así sucesivamente, ¿no? Y eso fue lo que se descubre con una estructura tan sencilla como un grafo en este trabajo, ¿no?, donde estamos tomando 832 adolescentes como nodos y los enlaces indican que tienen relaciones unos con otros. Este es el resultado de la encuesta que hicieron. Ahí, como veis, cada círculo, bueno, hay círculos de tipo rosa y de tipo azul. El rosa, vaya por Dios, está representando a las féminas y el azul está representando a los machos. Como veis, aparecen también las líneas que conectan distintos nodos. Eso significa que estas dos personas han mantenido relaciones entre sí en los últimos 6 meses. Fijaros que hay algunas estructuras, bueno, primero hay algunas estructuras que, como esta de aquí, ¿no?, que se repiten muchas veces. El número que hay abajo, 63, significa que se han encontrado 63 parejas simplemente cerradas sobre sí mismas, ¿no? Lo que más llama la atención es la existencia de esta componente gigante que veis ahí, perdón, esta componente gigante que veis aquí. Eso es, digamos, lo que no puedes pensar desde el punto de vista lineal si no utilizas una estructura para representar los datos como los grafos. Esta componente gigante son 288 estudiantes del total que había, ¿no?, y representan la mitad, un poco más de la mitad de los encuestados.
Normalmente, como decía antes, pues efectivamente tú piensas en las parejas de tu pareja, pero no lo llevas mucho más allá, ¿no? Ver esto es bastante, bastante impresionante. Los dos individuos en esta estructura gigante que veis aquí, que están más alejados, están alejados 37 pasos entre sí. Es decir, que hay 37 parejas intermedias que le podrían llevar de uno a otro. Es una barbaridad. ¿Qué más se puede deducir simplemente por ver la estructura de grafo de estos datos? Pues que no existen, digamos, grupos sexualmente muy activos en la secundaria, ¿no? Como mucho, pues 3, 4 personas, ¿no? Esto no se parece mucho a las relaciones sexuales entre adultos. Bueno, visto desde el punto, este tipo de redes serían parecidas, la del instituto, a la que tendríamos, por ejemplo, en las líneas de teléfono rurales, ¿no? Fijaros que hay una gran línea, ¿no? que es la cadena principal a la que se enganchan cadenas secundarias, ¿no? Como pasa con la distribución de líneas telefónicas en los pueblos. Las redes de relaciones sexuales adultas tienen nodos extremadamente activos, es decir, que tienen montones de relaciones porque entre los adultos existe pues la prostitución, ¿no? Y los profesionales de la prostitución tienen un montón de relaciones. Eso distorsiona muchísimo el tipo de red comparada a la red que vemos aquí. De hecho, es una red que conocemos como libre de escala, de la que lamentablemente no tengo tiempo de hablaros, pero es muy interesante. ¿Qué más podemos decir? Pues que hay 63, como habíamos comentado, relaciones de pareja cerradas que en 6 meses no tuvieron relaciones con nadie más, y de hecho hay un total de unas 189 en donde como mucho pues hay unos 3 estudiantes. O sea, las estructuras separadas de pocos estudiantes son relativamente pocas, ¿no? y de pequeño tamaño. Hay entre 4 y 15 estudiantes formando clústeres separados, pues hay muy pocas componentes y están dibujadas como veis aquí. En particular, os llamo la atención sobre esta, donde hay un triángulo, algo bastante raro, aunque es común entre adultos, no en los institutos. De hecho, estos triángulos, que nosotros medimos con un parámetro con un parámetro determinado, ese el clustering lo llamamos, lo que indican básicamente es que los estudiantes no desean segundos platos. Bueno, en realidad el comentario que quería hacer aquí es que, no sale el puntero, aquí, pues a esta chica le gusta tanto la carne como el pescado, ¿no? Por lo que veo. Lo que decía es que existen pocos loops, cadenas cerradas como esta, ¿no? Y eso, simplemente viendo la estructura de grafo, nos indica algo impresionante en la realidad, ¿no? Que en este caso los adolescentes reniegan de segundos platos. Muy bien. Simplemente quería ilustrar como una cosa tan sencilla como un grafo, que es una estructura que surgió como solución a un sencillo problema que era un pasatiempo en la época, se ha convertido en una herramienta que nos permite ver la realidad con una profundidad que sin ella no seríamos capaces, como hemos visto en este ejemplo, ¿no? Pues ese tipo de cosas son las que hacen los matemáticos, más que sumar y restar. Aquí os recomiendo un libro que se llama El hombre anumérico, de John Allen Paulus, y que nos habla de las dos culturas, ¿no? Las dos culturas son la cultura de las ciencias y la cultura de las letras. Lamentablemente sigue existiendo una brecha entre esas dos culturas, aunque todavía hoy en día, si tú dices que no tengo ni idea de qué es eso de la hipótesis de Riemann ni de quién es ese tipo, pues queda cool y no pasa nada, ¿no? Decir que eres un ignorante en matemáticas no parece que implique nada malo. Sin embargo, el equivalente en letras, te preguntarán, ¿Gabriel García Márquez? Y dice usted que es colombiano. Pues creo que es un conocido traficante, ¿no? Decir esto sería una auténtica barbaridad. No conocer quién es Gabriel García Márquez desde el punto de vista cultural es inaceptable. Sin embargo, no saber quién era Riemann y su hipótesis, pues, o la segunda ley de la termodinámica, parece ser que no tiene el mismo peso cuando es cultura y tiene un enorme peso como en el caso de Gabriel García Márquez, ese conocimiento sobre la literatura. De hecho, en particular la matemática tiene un montón de puntos de contacto con el arte. Y aquí viene mi segundo ejemplo, ¿no? La combinatoria, que sí que es algo que se trata brevemente en
el bachillerato es realmente un campo amplísimo. Estaría dentro de lo que conocemos como la matemática discreta. Tiene un montón de subramas. La más elemental es la que conocemos como combinatoria enumerativa y se trata sencillamente de contar. Pero la combinación ha sido un motor dentro del arte y hay un montón de historias que se podrían contar. Yo os voy a contar dos para que veáis cómo los matemáticos también hacen cosas de arte y los artistas cosas de matemáticas. Que generar compartimentos es hacer algo artificial. Antes de eso voy a recordar lo que eran permutaciones. Aquí tenemos una fotografía de los protagonistas de Star Trek, la nueva generación. Son un total de 7 personajes y nos podíamos hacer la pregunta de cuántas fotografías distintas podemos hacer cambiando los personajes de posición. O sea, desde la combinatoria se dice cuántas permutaciones son posibles. Es muy fácil de calcular si te deja guiar por la regla del producto. Fijaros, en realidad yo tengo 7 posiciones en la fotografía. En la primera posición, que está ocupada por Wolf ahí, observar que podría poner a cualquiera de los 7 personajes, ¿no? Estaría justo en este caso aquí. Primera posición, 7 posibilidades. Una vez hubiera colocado el primer personaje en la segunda posición, pues yo lo que podría colocar ahora serían 6. Todos los existentes menos el que he colocado en la primera posición. Y así sucesivamente. En la tercera posición, pues entonces podría poner un total de 5, un total de 4, un total de 3, 2 posibles. Finalmente, en la última solo me quedaría una posibilidad, que no se había colocado todavía. ¿Eso cuánto me da? Pues si en la primera puedo poner 6, y en la 7, perdón, y en la segunda posición puedo poner 6, eso hace un total de 42 posibilidades solo con las 2 primeras posiciones. En total sería todo el producto que veis aquí, que conocemos como 7 factorial, y eso son 5.040 posibilidades. Normalmente los números factoriales y las permutaciones pues suelen sorprender porque crecen de manera exponencial. Y no piensas que con tan pocos objetos como 7 puedas alcanzar un número tan enorme. Bueno, veamos otro ejemplo que justamente usa el tema de las variaciones con repetición que tienen que ver con las permutaciones. Esto que veis aquí es un libro de poemas que realizó Raymond Queneau el siglo pasado. Queneau era ingeniero, pero es conocido sobre todo por ser un patafísico, un escritor de poesía y novela, surrealista. Y escribió, como digo, un libro de poemas que se llamaba 100.000 millardos de poemas. El millardo es el billion americano, son 100.000 millones. Bueno, esto es una obra de poesía combinatoria. Aquí a la izquierda veis el libro. Es un libro bastante raro porque parece que esté reventado, ¿no? Pero lo que ocurre es que el libro consta de 10 páginas y en cada página aparece un soneto. Os recuerdo que cada soneto está formado por 14 versos. Fijaros que lo que tiene el libro es que cada página, los 14 versos están recortados en forma de lengüeta. Eso permitía escoger, o permite, porque tengo un par de libros que hacen esto, y lo que permitiera es escoger como primer verso cualquiera de los primeros versos de los 10 sonetos originales. O sea, yo me voy a la primera pestaña aquí y escojo cualquiera de las 10, ¿no? De las 10 páginas, cualquiera de las primeras pestañas. Y así sucesivamente, ¿no? Como segundo verso, pues puedo coger cualquiera de los 10 sonetos originales, ¿no? Una pestaña, la segunda pestaña de ellos, y así sucesivamente, digo. Lo sorprendente es que, según que no, el resultado tiene sentido. Y la poesía se puede leer perfectamente. ¿Hace justicia, me pregunto, al título del libro? Por cierto, este ejemplo está cogido justamente del libro El hombre anumérico, de Allen Paulus, que os comentaba antes y os recomendaba. Bueno, pues si utilizamos tal vez la regla del producto como antes, fijaros que para el primer verso tengo 10 posibilidades, ¿no? Para el segundo verso también tengo 10 posibilidades, para el tercero también, y así para los 14. Eso me da 10 a la 14, que es una auténtica barbaridad. Como decía Reynaud que no, es un número seguido de 14 ceros. Si cuento 45 segundos por lectura de un soneto y 15 segundos para generar otro, a 8 horas por día y 200 días por año, pues disponemos de lectura para 1.000.000 de siglos.
Raimon Queneau, con este libro, se convirtió en el poeta más prolífico de la humanidad de todos los tiempos. Esto es sorprendente que se pueda hacer, digamos, con literatura y que la cosa tenga sentido, pero es más sorprendente todavía que se pueda hacer con música. Y efectivamente, en la historia del arte, en música se ha hecho y muchas veces. Una de las propuestas más antiguas, en donde se utiliza combinatoria creativa, digamos, eran los juegos musicales, que se pusieron muy de moda en los tiempos de Mozart. De hecho, él construyó alguno, ¿no? Se conocen como creaciones combinatorias y, en particular, como juego de dados musicales. ¿Qué es lo que hizo Mozart aquí? Pues intentar que se pudiera generar música de manera aleatoria y que sonara bien. Y en particular os pongo el ejemplo de los minuetos. Un minueto tiene 16 compases. Y Mozart dejó escritos 16 grupos de 11 compases. O sea, un total de 176 compases distintos, ¿no? Aquí, a ver si ahora puede sonar. Confirmadme que suena, por favor. Si suena uno de esos pregrabados, ¿eh? que dejó, digamos, escrito Mozart, ¿no? De los 166. Suena así. Pues no, así. Sí, ¿no? Sí. Vale, este sería uno, ¿vale? Saldrá el puntero. Este sería otro. ¿Vale? Hay 176 como ese, ¿de acuerdo? Pasamos. Entonces ahora tengo que cortar un poquito, perdón, y tengo que volver a dejar de compartir y volver a compartir porque quiero poner el programa de juegos de dados musicales. Entonces ahora comparto pantalla, okay, y me voy al programa. Los dados de Mozart. Vale, ¿veis esta cuadrícula con números? ¿Sí? Bueno, aquí lo que tenemos, fijaros, son los 16 compases arriba, ¿de acuerdo? Lo que tenemos aquí a la izquierda, en realidad son las puntuaciones posibles a lanzar dos dados. Si me salen lo más bajo, que serían 2 unos, sería un 2, y lo más alto, la suma de 6 más 6, que sería 12. Lanzo los dos dados, eso me da la suma me da uno de estos números, y eso lo hago para cada uno de los compases, de los 16 compases que necesito. ¿Vale? Fijaros que si le doy a crear, en este caso, pues me está diciendo que el primer compás es el 104, el segundo compás es el 22, el tercero es el 113, de los que están pregrabados, ¿vale? Cada uno de ellos suena más o menos como los dos trocitos que os he puesto. Voy a crear otro nuevo, ¿vale? Y ahora lo que voy a hacer es que los toque uno detrás de otro. He generado, repito, 16 compases al azar, lanzando dos dados y viendo la suma, y ahora los voy a empalmar uno detrás de otro. Esto fue lo que Mozart dejó grabado, ¿vale? Fijaros cómo impresionantemente suena a Mozart. Bueno, pues impresionante, ¿no? Vuelvo de nuevo y, bueno, por supuesto nos podemos hacer la pregunta en este caso, como en el anterior, de cuántas composiciones estamos hablando. Vamos allá. ¿Se ve la pantalla? Sí, se ve. Vale. Bueno, fijaros que lo que tenemos en este caso es que tenía 11 lecciones, ¿no? Para el primer compás, 11 para el segundo, pueden ser variaciones con repetición. Multiplico 11 por sí mismo 16 veces para encontrar todas las posibilidades que tengo aquí. Eso me da un número monstruoso, ¿vale? Monstruoso de 4,6 por 10 elevado a 16. ¿No? Si para tocar cada uno de ellos tardamos 30 segundos, pues necesitaremos 1.500 millones de años para escucharlos todos. De hecho, si lo pensáis, el que acabamos de escuchar ahora solo lo hemos oído nosotros
y probablemente nunca más se volverá a oír en la historia de la humanidad. Tenéis ese honor. Bueno, si queréis explorar más cosas como esta, de hecho, recientemente Jorge Drexler sacó una aplicación que se llama N, que sigue jugando con este tipo de experimentos entre música y matemáticas. Lo podéis instalar en el móvil y realmente es súper curioso. No entro en más detalles. Bueno, como pongo aquí, gracias a la... es una conversación entre dos sujetos. Gracias a la báscula en el baño puedo saber cuánto pesa lo que cago. Y dice, claro, te pesas antes y después lo restas. Ah, dice, de esa forma mejor. Bueno, podemos decir que me perdonen los de letras, ¿vale? Pero las matemáticas y la ciencia en general en realidad son un método y una forma de pensar y hacen que veas el mundo de una manera más rica. Te dota de más posibilidades mentales. Estaba pensando en algún ejemplo que fueran matemáticas que probablemente vosotros como estudiantes de secundaria no conocierais y que al mismo tiempo nosotros vamos a emplear en el grado que ha anunciado Fernando, que comenzará el año que viene. En particular, hemos montado una línea de simulación y sistemas complejos y yo particularmente primero empezaré contando el juego de la vida que voy a presentar ahora. Esto que voy a presentar son matemáticas también, ya veréis que no tiene nada que ver con lo que cualquiera pueda tener en la cabeza como las matemáticas, sobre todo con la educación que recibimos, pero tienen la misma validez y son igual de ricas que otras matemáticas. El juego de la vida, que es de lo que os voy a hablar, fue creado en los 70 por Conway, que veis ahí en la fotografía, que murió muy recientemente. Otro de mis matemáticos favoritos. Cualquier cosa que hacía este hombre era excelente y súper original. En particular, en los 70 se dedicó una de sus creaciones fue el juego de la vida que presentó en este libro, que os recomiendo, porque está lleno de juegos, de juegos de todo tipo. El juego de la vida, aquí hay juegos multijugador, entre dos jugadores, solitarios, y el juego de la vida en particular es nulipersonal. O sea, se juega solo, no tienes que hacer nada, simplemente dar la condición inicial y es una pantalla que lo hace todo, ¿vale? Yo me enteré de él a través de Martin Gardner, como mucha gente. Martin Gardner es el personaje que veis aquí. Podéis encontrar justamente cosas sobre el juego de la vida en esta publicación de Ruedas, Vida y otras diversiones matemáticas. Gardner sigue teniendo un montón de libros en las librerías, a pesar de que ya hace unos cuantos años que nos dejó. Para mí, leer a Gardner fue un descubrimiento y, de hecho, incrementó exponencialmente lo que yo sentía por las matemáticas. Cualquier cosa que os caiga de él en las manos, leedla porque es impresionante. Te da una visión de las matemáticas extremadamente amplia. Bueno, pues yo me encontré aquí a Life. ¿Qué es Life? ¿Qué es el juego de la vida? Bueno, el juego de la vida se realiza sobre un tablero infinito, ¿vale? Aquí veis un tablero como de damas. Hay dos tipos de células en vida, unas que están vivas y otras que están muertas. Las que he señalado aquí en negro, ¿de acuerdo? Las podemos entender como células vivas y si está en blanco, pues la casilla está desocupada y no hay, la célula está muerta, no existe, ¿vale? Como un 1 en 0 o como negro o blanco. Bueno, ¿cuáles son las reglas de este juego? Pues vamos a verlas poco a poco. La frase que tenéis arriba os la resume totalmente, ¿vale? Pero la voy a hacer paso a paso. Fijaros, yo tengo un tablero infinito. Imaginaos que solamente pongo como condición inicial una célula viva, es decir, pongo uno de estos cuadraditos en negro. Las reglas van a depender de qué va a pasar en el paso de tiempo siguiente, ¿vale? Esto lo coloco a tiempo cero y luego quiero saber esta célula cómo va a evolucionar. Pues eso va a depender del estado de todas estas celdas blancas que tienes a su alrededor. Por favor, alejar esta ventana de la aplicación compartida. No sé qué quiere decir. ¿Esto de aquí? ¿Lo puedo quitar? Ni idea. Ni idea, ¿no? Si es que tengo miedo a darle aquí y salir y no irme de todo. Habilitar, lo voy a probar. No, cancelar, mejor no salgo. Bueno,
Espero que se siga. Es que tú veis esta banda de aquí, entonces. Sí, ahí hay una banda negra, efectivamente, y lleva todo el tiempo la banda negra esa. Ah, hostia, pues es que no sé cómo desactivarla, porque está. A ver. Pues mientras tanto, voy a hacer un par de comentarios que no había hecho y era que si nadie se había identificado como no mujer o no hombre en el artículo de Berman, Moody y Stovell. Lo he estado buscando, fue hecho en 2004, a lo mejor en aquel momento todavía no había tanta gente que se atreviera a estas cosas, pero en el grafo no estaba, ¿no, Bartolo? Perdona, porque no estaba escuchando. Ah, Estaba nada, viendo cómo no. puedo quitar esto de aquí, no lo puedo quitar, macho. Pues que una de las preguntas del chat era Sí. que si nadie se había identificado como no mujer o no hombre en el Ah, artículo de las redes sociales entre adolescentes. claro. No que yo sepa, ¿eh? Eso, digamos, el artículo tiene sus añitos. Este artículo debe tener unos 30 años. La cuestión de la transexualidad, etcétera, No estaba en aquel no momento. estaba en aquel momento candente, digamos. Claro. Y luego nada, pues hemos estado comentando por el chat cuestiones sobre la relación que hay entre ciencia y cultura, a propósito de uno de los comentarios que habías hecho tú. Y para los que ahora, hace nada, había hablado Bartolo de Gardner, bueno, pues él es quien está escribiendo ahora la columna que escribía Martin Gardner en Investigación y Ciencia. Bartolo la escribe ahora en, pues eso, en la versión española de Scientific American, que es Investigación y Ciencia. Entonces, desde luego que es un honor el que poder tener a Bartolo hoy participando en esta charla. A Pues pesar de que no sea capaz de quitar la banda negra esa que sale. la puedo mover, o sea, pero quitarla no. Bueno, no pasa nada. ¿Alguien sabe cómo hacerlo? Y es que no veo la opción. No es que la sensación que da es que está sacando por pantalla los menús de. Y en vez de sacar los menús, saca esa banda negra. Sí, es el menú de Zoom. Sí, Pero no hay manera de quitarlo. pues parece que no. Ah, mira, tonto, ya está. Lo han minimizado. No, lo quito. Bueno, sí, vale. Bueno, pues lo que decía, Ahora, ahora se ha quitado, ¿no? sí. Perfecto. Como os decía, la frase, o sea, estamos buscando unas reglas de evolución de cada una de estas células que sean reglas sencillas y locales, ¿vale? Sencilla, pues como pone ahí, solo 3 para nacer y 2 o 3 para sobrevivir. ¿Qué significa esto? Que si yo como condición inicial pongo solamente una célula aquí, que está puesta en negro, me fijo en sus vecinos y el estado al que voy a pasar en el siguiente paso, que puede ser o seguir viva o morirme y desaparecer, va a depender del estado que tengan mis vecinos a mi alrededor, todos estos vecinos que veis aquí, ¿vale? Si yo estoy sola, ¿de acuerdo? Pues fallezco por aislamiento. Si no tengo cada célula viva con una o ninguna vecina viva, pues sencillamente muere. Y en el paso del tiempo siguiente, pues esa casilla pasará a estar en blanco, ¿vale? Puede ocurrir que fallezca por lo contrario, por estrés, ¿no? Si tengo una célula viva aquí en medio y resulta que tiene a su alrededor 4 vecinas o más, eso la estresa demasiado, hay pocos recursos para todas y entonces en el siguiente paso de tiempo lo que ocurre es que acaba desapareciendo, muere. ¿Cómo ocurre un nacimiento? Pues si la celda está vacía, como es este caso de aquí, a tiempo T, en un instante, ¿vale? Y tiene exactamente 3 vecinos vivos alrededor, como es este el caso, pues entonces nace en esa celda central una nueva célula, ¿vale? Un nuevo habitante del mundo vida. Y por último, la supervivencia. Cada célula viva con 2 o 3 vecinas vivas sigue viva, ni está demasiado sola, ni está demasiado agobiada. Y en ese caso, en el paso de tiempo siguiente, pues se mantiene. Quiero llamar la atención de que este tipo de reglas que estoy diciendo, primero, se aplican a cada una de las células del tablero, ¿vale? Tanto si están vivas como si están muertas, porque acordaros que existe la regla de nacimiento, ¿no? Y una celda que está viva, muerta, puede pasar a estar ocupada y viva. Se debe hacer de manera sincrónica, es decir, se computa en un instante T qué le ocurre a cada una de las células del tablero, viendo las que tiene a su alrededor,
se llega a la conclusión de a qué tiene que convertirse en el paso de tiempo siguiente, y cuando se ha calculado para todas, se cambian todas a la vez, ¿vale? Bueno, fijaros que el juego, como decía, es nulipersonal, porque en realidad tú simplemente das la condición inicial, pones una serie de células al principio, las donde tú quieras, y dejas que el sistema aplique las reglas localmente de manera síncrona y evolucione, ¿vale? ¿Qué nos encontramos? Bueno, y más que nos encontramos, primero, o sea, todo este rollo que os estoy soltando, por qué y qué tenía Conway en la cabeza cuando estaba fabricando esto, ¿no? El juego de la vida. Pues él pensaba en una metáfora del universo. Y pensaba en lo siguiente: si conociéramos al detalle las reglas que rigen el universo, pero en todos sus detalles, ¿podría seguir pareciéndonos misterioso? O sea, sabéis que dentro de la física pues hay un fuerte movimiento que pretende encontrar, digamos, las pocas ecuaciones últimas que describan toda la realidad y que sean capaces de ser tan pocas que se puedan imprimir en una camiseta, ¿no? ¿Habría acabado la ciencia si llegáramos a eso? Si supiéramos las ecuaciones que nos permiten predecir, si es que se puede predecir, acabaría el misterio. Pues Conway yo creo que nos dio una lección al desarrollar el juego de la vida, demostrándonos que efectivamente eso no es así. Fijaros, si en el juego de la vida empiezo simplemente poniendo en el tablero infinito una sola célula o dos células, inmediatamente desaparecen, ¿vale? Podéis probar todo esto que estoy diciendo en un montón de simuladores que hay en Internet. Si ponéis a juego de la vida, veréis que hay un montón de programas que os permiten justamente explorar lo que os voy a comentar ahora. Las naturalezas muertas, pues son de 4 células, son estas que veis aquí, bloque y tina. Bueno, todo esto empieza a tener como nombres muy poéticos. Naturaleza muerta significa que yo coloco 4 células como las que veis aquí, vivas, formando un cuadrado, y eso queda en y si aplicáis las reglas, lo que ocurre es que te quedas exactamente igual como estás. Ni aparecen más ni menos. Lo mismo ocurre con la tina, lo mismo ocurre con el bote, ¿no? Hay 5 naturalezas muertas de este tipo, con 5 células que se mantienen inalteradas. Aquí están las 5 naturalezas muertas de 6 células, que tienen nombres como serpiente, barco, etc. Y aquí tenéis 4 naturalezas muertas de 7 células. Fijaros, ya empiezan a ser estructuras de cierto tamaño, y insisto, estos son lo que desde el punto de vista de sistemas dinámicos, pues nosotros llamaremos puntos fijos. Yo aplico las reglas que hacen evolucionar mi sistema, pero nada cambia, ¿no? He caído en una configuración que ya no va a cambiar a lo largo del tiempo. Lo bueno empieza a aparecer como cuando empezaron a descubrir, porque todo esto al principio, estamos en una época en donde no existían las pantallas de ordenador. Entonces, Conway y sus estudiantes desarrollaron este juego sobre tableros de damas con fichas de todo tipo. Y empezaron a encontrar cosas como estas que veis aquí, el intermitente, que ya es un oscilador de periodo 2. Salto de una configuración a otra una y otra vez, ¿vale? Y tienes semáforos con osciladores también de periodos más complicados, ¿no? Formados por 4 intermitentes. Tienes osciladores de periodo 15, como el pentadeclatón, que ya en los años 70 fue encontrado por Conway y su gente. Y esto es lo que nosotros conocemos en sistemas dinámicos, que son, dentro de la matemática, aquellos, básicamente son las ecuaciones diferenciales y los mapas, ¿no?, discretos, pero esto es una manera digamos, de hacer una primera aproximación a los mismos, ¿no? Estamos viendo que las reglas también nos conducen a comportamientos que se repiten en el tiempo, y esto lo podemos entender como órbitas periódicas de nuestro sistema, ¿no? Bueno, mucha gente empezó a emocionarse con el tema, los frikis, claro, y empezaron a encontrarse osciladores de grandes tamaños y de todo tipo, como los que veis aquí, con los nombres más fantásticos que podáis imaginar, ¿no? Como el oscilador de Hertz que tenéis aquí arriba, ¿no?, que tiene un periodo 8. Claro, si ahora mismo, fijaros que las reglas las conocemos perfectamente, son reglas locales, muy sencillas, y aparentemente debería ser fácil deducir qué va a surgir, por ejemplo, si yo coloco una fila de tamaño n de células vivas, ¿no? Pues si hacemos esa prueba, si la hacéis, podéis bajaros un programa como Woolly que lo hace en vuestro teléfono móvil,
y ponéis una o dos células, ya hemos visto que desaparecen en un solo paso de tiempo. Si pones 3 en fila, tendrás un oscilador. Si pones 4, pues llegarás a un punto fijo, que es una charca. Si pones 5, pues se convierte en un semáforo en 6 pasos, etcétera, etcétera. Si veis la lista que hay ahí, es imposible deducir algún tipo de patrón que tenga que ver con el tamaño n de la condición inicial. O sea que a pesar de que conocemos perfectamente las reglas y son extremadamente sencillas, somos incapaces de predecir la evolución de esa configuración inicial en un universo extremadamente sencillo. Una de las sorpresas que se encontraron los que empezaron a ser exploradores del mundo del juego de la vida fue cosas como el B-Tominó. Esto es lo que llaman un Matusalén. Son 7 células que en vez de desaparecer o llegar a puntos fijos de manera rápida, se pegan un montón de generaciones antes de estabilizarse o generar estructuras repetitivas. Aquí en particular son 148 generaciones, ¿vale? Y os lo voy a poner, ¿vale? Ahí empieza. Comienza con esa configuración. Fijaros cómo en este caso, ¿vale? Y ahí despunta algo que se está moviendo, que se conoce como un deslizador. Aquí despunta otro. Fijaros que esas son estructuras, en el tablero infinito acabarían surcando sin término el tablero, seguirían desplazándose, según Conway, a una velocidad que se llama c, la de la luz en este universo, pero para sorpresa de todos aparecieron estructuras que no solamente se mantenían, sino que además se desplazaban. Bueno, desde luego el deslizador fue el descubrimiento que hizo que esto se lanzara y que la gente empezara a hacer experimentos de todo tipo. De hecho, empezaron a aparecer revistas sobre el tema en donde se publicaba y había como 2 enfoques. Uno era pues, poner al azar una configuración inicial, intentar pescar organismos que fueran interesantes, o luego había pues, una aproximación más de ingeniero en donde se intentaban pues, construir astronaves, por ejemplo, que no voy a enseñar porque no tengo tiempo, ¿vale? Uno de los descubrimientos que se hicieron pues utilizando justamente una visión de ingeniería fue el cañón de deslizadores que veis ahí. Era una estructura que se mantiene en el tiempo y que es capaz de generar un pulso de deslizadores, como estáis viendo, hacia abajo a la derecha. Sorprendente. Fijaros que, bueno, al principio esto fue resultado de una apuesta que había hecho Conway de que no se podría encontrar una cosa como esta, y que finalmente se encontró, y a partir de ahí a alguien se le ocurrió que podíamos interpretar ese tipo de deslizadores, esa fila de deslizadores que está saliendo en estos momentos del cañón, como impulsos eléctricos o como unos y ceros, ¿no? Tal y como los usa un ordenador. De hecho, se puede hacer que esos chorros colisionen entre sí y se pueden fabricar puertas lógicas. Se puede almacenar información y de hecho se puede construir una máquina universal de Turing capaz de computar todo lo que es computable. En particular, si os vais a un programa como el que os decía, Goli, o lo descargáis para el móvil, veréis que esa aplicación del juego de la vida, uno de los ficheros es la construcción de un generador de números primos utilizando la criba de Eratóstenes. Es bastante sorprendente y os invito a que lo miréis. ¿Qué es lo que nos proporciona el juego de la vida? Pues desde mi punto de vista es un ejemplo excelente de cómo con reglas locales extremadamente sencillas puede emerger y autoorganizarse la naturaleza, ¿no? Estamos viendo que inicialmente las reglas eran extremadamente fáciles y sin embargo éramos capaces de predecir y finalmente hemos sido capaces de construir una computadora dentro de ese universo. Algo que a mí me parece sorprendente y creo que es una buena noticia porque aunque tengamos la camiseta con las fórmulas, seguirá habiendo cosas que nos sigan sorprendiendo. Bueno, sigo con el tema de qué distingue o qué imagen se tiene de los matemáticos y de la gente de ciencia en general, y una de ellas que son unos cabezas cuadradas, ¿no? Te amo con todas mis fuerzas, dice ahí. Bueno, la suma de todas las fuerzas es igual a 0, es decir, no te ama.
En realidad la gente de ciencia simplemente maneja más información. Y eso pues, nos lleva a lo siguiente. Ayer que para vosotros es hoy, ¿para qué tengo que aprender esto? Jamás voy a usarlo en la vida, la física no me sirve de nada, las matemáticas menos todavía, yo no voy a ser biólogo, ¿para qué voy a aprender biología? Y hoy lo que tenemos, pues frente a la pandemia, por ejemplo, es que no es el virus, sino que es el 5G, que la Tierra es plana, que las vacunas dan autismo, que la Luna tiene luz propia, que el cambio climático es mentira y que lo vi en YouTube. Lamentablemente, si no dispones de una herramienta como las matemáticas o el método científico, tu sentido crítico está verdaderamente dañado, teniendo en cuenta que eso es una joya preciosa que lleva 4.000 años evolucionando en la Tierra y que está a disposición de todo el mundo. Vamos a llevarlo al plano de la realidad, para poneros otro ejemplo, para poneros uno en realidad, que tenga que ver con eso. Que nos permite, un razonamiento matemático nos permite ir un poco más allá que alguien que no sea capaz de hacerlo. En particular me voy a ceñir a uno que es el de si el tamaño importa. ¿Importa el tamaño? Bueno, pues el ejemplo que hemos utilizado muchas veces cuando dábamos las clases de ciencia ficción, allí en aeronáuticos, que es donde yo trabajo, era el tema de los gigantes, de los monstruos en el cine de ciencia ficción. El más conocido, el más sonado, sin duda, es King Kong, ¿no? Que es una película del 33, que si no la habéis visto yo la recomiendo, porque todavía se mantiene, y fue la que inauguró pues, la época de los monstruos a partir de los 50, que salió, bueno, el otro muy conocido es Godzilla, ¿vale? Aquí tiene el récord de 120 metros de monstruo. El nombre de Godzilla viene de Gojira, gorila, y Kujira, que es ballena en japonés. Fijaros que en los 50 la idea de coger y utilizar monstruos para hacer películas de ciencia ficción, teniendo en cuenta que era una época en donde había mucho miedo a la radiación nuclear, se acababa de salir de la Segunda Guerra Mundial con la explosión de las bombas en Japón, pues esto creó toda una corriente cinematográfica en donde la radiación hacía grande a todo el mundo. Esta de aquí, las hormigas en el desierto se hacían gigantes y montaban una masacre. La tarántula ocurría exactamente lo mismo. Vieron que si con el gorila había funcionado, funcionaría con cualquier tipo de bicho, simplemente poniendo el zoom adecuadamente. Lo hicieron con pulpos, lo hicieron con cangrejos, con la mantis, y una de nuestras favoritas en el ciclo de ciencia ficción era que lo hicieron también con babosas. En fin, bueno, la traca fue justamente los japos, ¿no? Que empezaron con Godzilla, pero sacaron un montón de monstruos como Mothra, que era la polilla gigante, y en una película demencial los juntan a todos luchando entre sí. Bueno, de hecho, esto tuvo tanto éxito que luego se llevó también al marco humano, ¿no? Aquí tenemos al sorprendente hombre colosal, una película del 57. Ahí, pues, este es un sargento del ejército estadounidense que en unas pruebas nucleares, pues, evidentemente se hace gigante. De alguna extraña manera, los calzoncillos también se hacen gigantes o tienen una elasticidad brutal. Lo mismo se consigue con... se realiza también una película donde la protagonista es una mujer gigante. Esta es una famosa película que de hecho tuvo su secuela, ¿no? El ataque de la mujer de los 50 pies, que tuvo secuela en el 93. Si era mala la primera, la segunda ni te cuento. Tú te puedes preguntar, bueno, perdón, me olvidaba de que obviamente si había funcionado haciendo crecer a la gente, también funcionaría haciendo de crecer. La mayor parte de películas que os he presentado ahí realmente hoy en día no merece la pena, ¿no? Si no es que quieres echarte unas risas. Sin embargo, esta yo la recuerdo todavía desde pequeñito y sí que la recomiendo. El increíble hombre menguante, ¿no? Aquí la idea era diferente, era en vez de hacer crecer, hacer decrecer. Bueno, hubo también pues, una película sonada, ¿no? Viaje al fondo de la mente, me parece que se tituló esta aquí, basada en una novela de Asimov, y El chip prodigioso, ¿no? Del 87. Un viaje alucinante, creo que es. Eso, un viaje alucinante al fondo de la mente. Sí, sí.
Pero bueno, voy a lo mío, ¿no? Todo esto, estas películas no las tragamos y tal, pero el tamaño importa. O sea, bueno, o sea, es decir, esto de los gigantes es posible. Bueno, pues desde muy antiguo se conoce una cosa que es la ley cuadrado cúbica. De hecho, la anunció el propio Galileo y nos decía lo siguiente: cuando un objeto crece sin cambiar de forma, como si yo hiciera una fotocopiadora, ¿no? E intentara hacer una ampliación, pues su superficie crece con el cuadrado de alguna longitud característica, como por ejemplo puede ser su altura. Sin embargo, el volumen crece como el cubo de dicha cantidad, ¿vale? ¿Eso qué significa? Bueno, significa lo siguiente, ¿no? Estoy diciendo, la superficie va a crecer dependiendo de una longitud característica, esta R de aquí, ¿no? Imaginaos que es una esfera, pues la superficie de la esfera crecerá como R cuadrado, excepto unas constantes, ¿vale? Lo que me interesa es que si yo multiplico ese radio de la esfera por 2, pues entonces la superficie se multiplica por 4, ¿vale? Sin embargo, el volumen de esa esfera, que es algo constante multiplicado por el radio al cubo, cuando multiplico su radio por 2, se multiplica por 8. Hay una clara diferencia, ¿no?, entre el factor 4 y el factor 8. El volumen crece mucho más rápido que la superficie. ¿Y eso qué implica en la realidad? Pues implica que las sandías crezcan en el suelo y las manzanas crezcan en los árboles. ¿Por qué no puede crecer una sandía en los árboles? Pues porque ha alcanzado una relación entre su peso y, fijaros que aquí tengo el pedúnculo. Si yo hiciera un corte transversal, esa sería, en realidad lo que aguanta el pedúnculo depende de la superficie de su corte transversal. Como la superficie crece más lentamente que el peso, que depende del volumen, en la sandía, sencillamente el pedúnculo se rompería antes de que la sandía llegara a su tamaño y madurez. Muy bien, y visto en los animales, en nuestros monstruos que hemos estado presentando, pues vayamos, por ejemplo, a King Kong, ¿no? Y hagamos unos números rápidamente. Un gorila real mide aproximadamente 1,80 m y pesa unos 230 kilos. King Kong es un gorila que debe tener aproximadamente unos 15 metros. Eso es un factor de escala de 8,3. Es decir, tengo que multiplicar ese 1,80 m por 8,3 para alcanzar los 15 metros de King Kong. Ahora, su peso, ¿no?, sería 8,3 al cubo con respecto a un gorila real. Eso nos llevaría a 130 toneladas. ¿Qué significa eso? Lo que digamos que mantiene la estructura del gorila, en este caso, los esfuerzos los soporta la sección transversal del hueso, al igual que en otro caso lo hacía el pedúnculo de la sandía, ¿vale? Llega un momento en que la estructura sencillamente se derrumba, no resiste. De hecho, el mayor bípedo que ha existido sobre la Tierra es el Tyrannosaurus rex y pesaba 6 toneladas. Muy bien, pues las matemáticas y un sencillo ejercicio como este que hemos hecho nos permite ver que en realidad los gigantes no son posibles, no pueden soportar su peso, los pulmones se asfixiarían, por eso seres mamíferos como las ballenas solo pueden vivir en el agua. Tendrías insuficiencia renal y luego estaría el tema del aspecto, ¿no? Si pensáis, por ejemplo, en una mejilla humana, pues son unos 25 centímetros de superficie. Si le damos un grosor de 1 centímetro, pues eso implicaría que si hacemos un humano 8 veces mayor, como por ejemplo en una de las películas que hemos comentado, ¿no?, pues tendría unos carrillos de 15 kilos. Eso le daría un aspecto de perro pachón impresionante, y no voy a entrar en detalles de si me fijo en la falta de rigidez de ciertas partes, ¿no?, hasta dónde llegarían con semejante peso. Muy bien. Llevemos esto un poco más allá, jugando solamente con las escalas. Os voy a poner un ejemplo que pusimos en un programa de radio que se llamaba Sonidos de la Ciencia, cuando Fernando Ballesteros, que es un astrónomo, y yo pues, participábamos con una pequeña sección de ciencia, ¿no? Queríamos ilustrar justamente esto que os he dicho de los gigantes, y lo quisimos hacer con el tema de la voz, porque en el programa utilizamos básicamente sonidos, ¿no? Si yo os pongo este sonido, espero que suene.
es muy fácil distinguir cuál es el perro pequeño y el perro grande, ¿no? Y lo distinguís simplemente por la frecuencia. Con el caso de los humanos nos pasa igual, ¿no? En realidad, esos sonidos se producen a través de las cuerdas vocales. El tamaño de las cuerdas vocales pues depende del tamaño del sujeto en particular. En el caso de los hombres, en promedio son algo mayores que las mujeres y por eso su voz suele ser algo más grave y distingue muy bien a los machos de las hembras. Mientras las hembras hablan con una frecuencia promedio de 250 hercios, los hombres lo hacen con una voz más grave de 150 hercios, ¿no? Porque sus cuerdas vocales son algo más largas. Bueno, en realidad, si nos ceñimos a una especie de cuerda, suponemos que es una cuerda vibrante, ¿no? Lo que estamos tratando, podemos encontrar una relación entre la frecuencia que va a lanzar, que va a emitir esa cuerda vibrante y la longitud de la misma. Y no voy a entrar en los detalles, pero esa frecuencia, digamos que es proporcional, es una constante por 1 partido por la longitud al cuadrado de la cuerda. Fijaros que es una relación de potencias también, como la que hemos visto antes con el tema del volumen y la superficie. ¿Esto qué significa? Que si la longitud de la cuerda es mayor, pues entonces la frecuencia será más baja y por lo tanto será más grave, que coincide con lo que os he contado de los hombres y las mujeres, o los perros grandes y los perros pequeños. Un perro grande tendrá una longitud de cuerda vocal más grande y por lo tanto tendrá una frecuencia en sus ladridos que será más grave. Bueno, ahora espero que escuchéis este sonido y a ver si alguien adivina lo que es. Por el chat han contestado que ballenas. Ahí está, premio. Son ballenas, efectivamente. Y ahora soy capaz de adivinar cuál es este. Águilas, gaviotas, delfines. Delfines, ahí está un delfín mular, efectivamente. Genial, hay nivelazo aquí, ¿eh? Pues lo que propusimos en el programa era hacer algo como lo que se hizo en esta película, tuvo mucho éxito, un auténtico bodrio, Cariño, he encogido a los niños, ¿no? Nuestra idea fue, bueno, vamos a utilizar esa relación de escala sencilla, de que la frecuencia va como 1 partido por la longitud de la cuerda vocal al cuadrado, y voy a utilizar el truco de la película de Cariño, he encogido a los niños, que donde apareció una máquina que los hacía más pequeños, ¿no? Entonces voy a coger la ballena y la voy a reducir al tamaño de un delfín, ¿vale? Y voy a ver cómo suena cuando la reduzco al tamaño de un delfín, utilizando la relación esa de la frecuencia va como 1 partido por el al cuadrado. Es decir, cojo el sonido que habéis oído antes de la ballena, que sonaba súper grave, ¿no? Y lo trato para que ahora vaya como esta nueva longitud, ¿no? Que va a ser aproximadamente de unos 5 metros. Vale, pues así sonaría el mismo sonido de la ballena, ¿vale? Pero si tuviera el tamaño de un delfín. Se parece una barbaridad al sonido que habíamos oído de un delfín, ¿no? Impresionante. Fijaros que, bueno, luego hubo una secuela, porque tuvo éxito esa película, y es Cariño, he agrandado al niño, claro. Con la misma máquina, pues apuntando al niño lo hacía ahora mucho más grande. Pues bueno, vamos a hacer exactamente lo mismo con el delfín. Ahora voy a coger la grabación del delfín y la voy a tratar con esa regla que la frecuencia va como 1 partido por L cuadrado, multiplicando el tamaño del delfín por 5 hasta convertirlo en una ballena. Y así sonaría un delfín del tamaño de una ballena. Sorprendente, ¿no? En realidad, para hacerlo lo que hacemos es estirar la grabación o encoger la grabación, de modo que aumenta o disminuye su frecuencia, y lo hacemos con esa relación de escala que os he contado antes.
Fijaros que sencillas relaciones de escala nos dan muchísima información sobre la realidad. Es un razonamiento matemático muy sencillo. Entonces ahora, viendo esto, sabemos que realmente King Kong no podría sonar así. Tendría que sonar muchísimo más grave. De hecho, tan grave que prácticamente nos resultaría penoso escucharlo. En las películas esto no se tiene nunca en cuenta, y la única película que nosotros encontramos que lo había tenido fue la que veis aquí a la derecha, que es un fotograma de la película original de La Mosca, que luego tuvo varias secuelas, que tiene una escena final en donde el protagonista ha alcanzado el tamaño de una mosca y ha caído en las redes de una araña. Y la película acaba con un inquietante ayuda, ayuda, y suena así. Esto es creíble, pero lo de King Kong desde luego no, y otras cosas que nos cuentan por ahí tampoco. Si tuviéramos más herramientas matemáticas a la mano, realmente no queríamos en ese tipo de trampas que se está cayendo continuamente por parte de la prensa, de los medios de información y en las que está el público en general. Y yo creo que eso es lo que los ejemplos que quería contaros. Cualquier pregunta que tengáis ahora, pues es bienvenida. Bueno, pues lo primero, muchas gracias. Los aplausos que los tengo que dar yo solo esta vez, pero muchas gracias por todo el mundo, Podéis abrir es verdad, podéis abrir los micros y dar los aplausos porque los merece. Muchas gracias, Bartolo, por escucharte, que siempre es un placer. Y hay dos cuestiones que se han planteado también en el chat. Si se podría utilizar el juego de la vida para secundaria, era una de las cuestiones que se preguntaban. Y bueno, yo creo que igual se puede intentar el ver cómo se utiliza. No lo sé, si tú conoces eso. Y luego otra pregunta, hablando pues, de la última parte de la conferencia, y es ¿cómo sonaría un niño reducido? También eso es algo que, bueno, es meter la onda, ¿no? Meter el sonido en el programa y ver, hacer el experimento de cómo se podría hacer. Sí, bueno, a la última primero. Llega un momento, o sea, claro, mientras más pequeño sea, más la frecuencia será cada vez más alta. El oído humano tiene un rango de frecuencias que percibe, que van, si no recuerdo mal, entre los 20-30 hercios, que sería la más baja, la más grave, hasta un total de, si tienes un oídazo de la leche, 40.000, 30.000, no, 20.000, me parece que era aproximadamente. Más allá de 20.000, sencillamente es que tu oído no lo percibe. Probablemente si redujera mucho a un niño pequeño, pues llegaría a tener una frecuencia tan alta que serías incapaz de oírlo. Y en cuanto a la primera, a mí me parece una herramienta excelente que es muy fácil de entender y por eso hemos pensado comenzar nuestro curso de simulación justamente con una cosa tan sencilla como el juego de la vida. Porque es muy fácil de entender, es muy fácil de programar, es un icono hoy en día de los autómatas celulares y en el mundo de la informática todo el mundo lo conoce, aparece en muchísimos sitios, es un icono pop prácticamente y te da una lección tremenda. Y vuelvo a repetirlo, es que tú conoces las reglas locales, son extremadamente sencillas, pero es que lo que sale de ahí al final es un universo, puedes construir una máquina de Turing, es decir, lo puedes hacer todo, ¿no? Seguro que nadie había imaginado que eso podía llegar tan lejos. Y en secundaria se pueden explicar muchas cosas con el juego de la vida que yo creo que son muy interesantes. Y de hecho los chavales lo pueden programar y es una excelente introducción fijaros, he creado un universo, pero es que con este tipo de herramientas discretas yo puedo simular las cosas más variopintas, desde el tráfico a la interacción económica entre lo que llamamos modelos de agentes. Por ejemplo, la actual pandemia, los modelos clásicos para simularlo son modelos de ecuaciones diferenciales. Los más sofisticados, ecuaciones diferenciales parciales, donde se intenta hacer explícito el espacio. Pero eso es muy complicado. Si haces un modelo de agentes, que es un tablero en donde tienes agentes que se contagian por contacto, que serían células como las que os he presentado, pero que se mueven, estás incluyendo el espacio de manera natural y los resultados son sorprendentes y desde luego no intuitivos cuando lo introduces, ¿no?
No sé por qué, bueno, sí lo sé, pero este tipo de cosas no se enseñan ni en secundaria ni en la universidad, pero son las que, digamos, tienen más pábulo en la investigación, por ejemplo, y están tirando más. Para los incendios forestales, los modelos de autómatas celulares también vamos, que funcionan. Me estaba preguntando también por el chat y yo creo, me suena que esto lo he visto, que qué pasaría si hubiera un tablero hexagonal. Yo creo que he visto algo parecido a un juego de la vida con tablero hexagonal. Bueno, a ver, la historieta, en principio el tablero es infinito, o sea, tienes que poner unas condiciones de contorno. La manera de hacerlo infinito es jugarlo en un toro. O sea, tenéis que coger el tablero y engancháis la línea superior con la línea inferior y la derecha con la izquierda. Eso os da un rosco. Y de esa manera lo conviertes en un universo infinito. Si el universo es finito, cuando estás en el borde, claro, tienes, no tienes los 8 vecinos, ¿no? Lo puedes jugar así si quieres, pero normalmente las estructuras suelen ser de modo que se puedan expandir infinitamente, digamos, ¿no? Porque si tienes un glider, un deslizador que se mueve, pues o bien lo pierdes por el tablero, o bien si lo haces una rosquilla, siempre lo tienes girando, ¿no? De una determinada manera. No, porque sea hexagonal no da nada especial, creo. Vale. Bueno, no hay más preguntas de momento por el chat. Voy a aprovechar a hacer propaganda otra vez Perdona, que estoy viendo que dice que un hexagonal tiene 12 vecinos. Perdona, es que no he entendido. Porque una cosa es el vecinaje que tú pongas, perdón, ¿vale? Y otra cosa son las condiciones de contorno de todo el tablero, que era lo que yo estaba comentando. Sí, los vecinajes pueden cambiar, las reglas pueden cambiar. O sea, si os metéis en uno de los programas que os he dicho, veréis que te da la posibilidad de elegir distintas reglas y distintas configuraciones de vecinaje. Sí. Sí, a mí me sonaba haber visto lo de los tableros hexagonales. No Sí, me sí, por ejemplo. acordaba de la referencia, pero me sonaba. Lo que Dice, decía de la propaganda es el 12 de marzo hacemos, eso es en horario de clases, un viernes, y es una mesa redonda se llama Los algoritmos no entienden de género, y van a ser pues 4 profesoras de matemáticas de la Politécnica de Madrid y una estudiante del grado de matemáticas e informática, y van a hablar, bueno, pues de la relación que tienen las mujeres y las matemáticas. ¿Por qué? Porque el 14 de marzo es el Día Internacional de las Matemáticas, el 8 de marzo es el Día Internacional de la Mujer, y entonces se pensó hacer este evento conjunto. Y la siguiente conferencia de este ciclo, la siguiente conferencia de este ciclo es la conferencia de Mariló López, que es profesora de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos, y va a hablar de para qué sirven las mates dentro de este ciclo. Entonces, ya para ese día, pues tendremos, bueno, esperamos que haya también más, que la media de edad haya bajado para el día de la conferencia de Mariló. Así que los que sois profesores, pues por favor, transmitidlo también a los estudiantes. Y son 4 las conferencias que están en el link donde os habéis inscrito a la charla de Bartolo, pues están también los enlaces. De hecho, ya algunas personas se han inscrito a las charlas siguientes. Y por mi parte, pues nada más. A ver, agradeceros vuestro interés. Recordad que la conferencia estará en el canal de YouTube de la Universidad Politécnica de Madrid pues en unos días, en unas semanas, pues para que quede ahí y la podéis ver siempre que queráis. Y nada, no sé si Bartolo, ¿alguna palabra más? No, ha sido un placer. Desde luego que ha sido. Pues lo dicho, que nos vemos dentro de poco, que es o el día 12 o el día 20, y a Paco, que está todavía por aquí, será quien cierre este ciclo. Pero bueno, las 4 conferencias hemos hablado, nos ha faltado hablar de la del medio, vamos, la tercera conferencia también va a ser muy especial porque va a ser una conferencia a dúo entre 2 profesores de la Escuela de Ingenieros Navales, que son Alicia Cantón y Leonardo Fernández Zambrina, también 2 grandes. Así que esta selección ha sido solo de 4 charlas, pero el año que viene esperamos hacer una ya durante todo el curso. Pues nada, hasta la próxima, y para lo que queráis ya sabéis cómo contactarnos, correo electrónico, redes o como queráis. ¿Vale? Pues nada.
Chao, chao. Bye. Chao. Chao, Capi.